Estamos encantados de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 19 de junio del año 2022. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la República Dominicana en el Canal 35 Sport Vision, guiados, orientados por Dani y por Amaury, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Este programa ustedes lo pueden ver gracias al esfuerzo que hace Ramón Penso y un grupo de amigos para que yo pueda conversar con ustedes cada domingo. Y le damos las gracias también por las llamadas que ustedes nos hacen y siempre entiendan que estamos a su entera disposición y dispuestos a contestar todas las interrogantes y las inquietudes que ustedes tengan. Comenzamos esta discusión, este debate, esta conversación con una arremetida que hiciera el presidente Biden con ocasión de la Cumbre de las Américas en la semana antes pasada. Él hablaba de que había que enfrentar las recetas neoliberales de los empresarios para que la política no perdiera su efecto. Nosotros estamos de acuerdo, le decíamos la semana pasada, con el presidente Biden en este predicamento. Lo que no sabemos es si el presidente Biden estará en condiciones de hacer realidad esa posibilidad que él está planteando de romper con las recetas neoliberales. Es bueno entender la inquietud que tiene el presidente Biden con este tema, pero cuando él dice que el problema de la inflación en Estados Unidos o en el mundo es culpa de Rusia y de los republicanos, me parece que el presidente Biden no tiene la cosa bien clara. Miremos lo que está haciendo, por ejemplo, Europa ahora mismo con el tema de las energéticas. Italia acaba de colocar un gravamen de un 25%, y dice el periódico El País, a los beneficios caídos del cielo que le han llegado a las energéticas. O sea, las grandes ganancias de las compañías generadoras eléctricas y de la compañía que tienen el oligopolio, el control de los combustibles, Italia lo está gravando con un 25% de impuesto. Mario Draghi no lo está haciendo porque son ricas, lo está haciendo para proteger a la sociedad y a la ciudadanía italiana, que es lo que tienen que hacer los políticos. No están castigando a las energéticas y a las grandes corporaciones de los combustibles porque sean ricas, sino por los grandes beneficios que están obteniendo con toda esta inflación. La inflación por la producción y la inflación también por la materia prima. Se están aprovechando las compañías energéticas de la inflación por la materia prima para ellos generar, que puede ser gas natural, carbón o derivado del petróleo. Están ganando grandemente con estos derivados del petróleo, con el carbón y con el gas natural, y también con la biomasa, con la energía alternativa, en donde hay prioridad en la energía alternativa. ¿Qué está haciendo Mario Draghi? Gravando, repito, colocando impuestos sobre los grandes beneficios que tienen las empresas de combustible y las empresas generadoras eléctricas, porque le están haciendo la vida imposible al mundo hoy. Si bien es la guerra en Rusia, pero se están aprovechando en forma desmedida de esas grandes ganancias que le está formulando, que le está llevando como un maná del cielo la guerra de Rusia y Ucrania. Entiendan lo que estamos diciendo. Y nadie puede acusar a Mario Draghi, el presidente de Italia, de ser un populista, cuando ya fue director del Banco Central Europeo por muchos años. Es una persona del sistema de poder mundial, Mario Draghi. Y él entiende que las ganancias que tienen las energéticas y las empresas de combustible son exorbitantes. Porque si bien la guerra está ahí, que es una realidad,
Pero esa guerra está dejando pingües beneficios y grandes pérdidas en la mayoría de la gente. O sea, los pueblos están en ruina. Mientras los pueblos están en ruina, los grandes capitales se están ensanchando. Y eso hay que grabarlo, porque ellos se están beneficiando de una situación política engorrosa que es la guerra de Ucrania. Por eso el presidente Biden, en principio estamos de acuerdo con él. Cuando dice las recetas neoliberales, tenemos que frenarla. Hoy, ¿qué significa que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente 0.75% de un solo tajo? Un aumento en la tasa de interés nunca visto, que no se había visto por 20 y tantos años en los Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Para el dinero para los pobres, el dinero para las empresas y el dinero para los gobiernos. Más caro, el dinero más caro. Es encarecer el dinero lo que se está haciendo con esta subida de los tipos de interés para frenar la inflación. Una inflación que, según el país, va a responder a ese estímulo, a esa medida, según las bases que tenga la economía y las bases que tenga ese país. En el caso dominicano, subir la tasa de interés no significa nada. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de cambio subvencionada con fondos públicos. Y tenemos también un déficit fiscal, un problema monetario y un problema financiero grave en el Estado Dominicano. Significa que subir la tasa de interés, como lo ha hecho el Banco Central, lo que hace es empeorar la situación en la República Dominicana. Vengo ahora. Hablaba el presidente Luis Abinader de que él trabajaba para hacer las cosas en forma correcta, pero que sus funcionarios iban a otro ritmo de velocidad. Se ocultaba en ese titular. ¿De qué? De los problemas que está teniendo el presidente en su lucha contra la corrupción. La corrupción va adelante. Cuando usted persigue la corrupción es porque ella va adelante y usted detrás. La política no puede ir detrás de los problemas, tiene que anticiparse a los problemas. Y lo veíamos venir. Ahora, Participación Ciudadana, al ver que el presidente acepta con cierta sinceridad la culpa en el fracaso de su lucha contra la corrupción, Participación Ciudadana dice que la corrupción sigue la ruta de la impunidad. ¿Por qué lo está diciendo? Lo está diciendo por el caso Coral, por el caso de los Tres Brazos, por el mismo caso de Brecht, por el caso de los Tucanos. ¿Qué es lo que está pasando? El indulto que Abinader le está haciendo a estos casos, o que se están haciendo en la administración de Luis Abinader, tienen que ver con los nexos que tiene el gobierno de Luis Abinader, tanto con Danilo como con Leonel. ¿Qué tiene en común el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis Abinader? Que los dueños de esos tres gobiernos son los mismos. Los grupos hegemónicos de poder que tienen el control de esos partidos son los que deciden las políticas, no la deciden los presidentes. Por eso usted ve que los Tucanos tienen el mismo trato con la Procuraduría de Miriam Germán que con la de Jean Alain Rodríguez o con la de Domínguez Brito o con la de el señor Radamés Jiménez Peña en el tiempo de Leonel Fernández. Por eso ustedes ven que el tema que tiene ahora mismo el ministro Neney Cabrera en el gobierno de Luis Abinader, como el problema que hay con el INAVIE, 70,000 millones de pesos de fraude en INAVIE, en el gobierno de Luis Abinader, el Ministerio Público ni ha movido un dedo, no ha hecho siquiera un gesto de investigar eso, no ha hecho un gesto. Lo mismo el no al lugar de los Tres Brazos, el no al lugar de los Tucanos. Es lo mismo que está pasando con Odebrecht. ¿Cómo juzgar a Odebrecht con Manuel Estrella de por medio, siendo el principal socio de Luis Abinader y de la vicepresidenta de la República?
cómo juzgarlo, cómo llevar a Manuel Estrella, cómo investigar a Margarita Cedeño, entonces de Fernández, por las donaciones que le dio Odebrecht al despacho de la primera dama, que era entonces Margarita Cedeño. ¿Cómo investigar eso? Ese es el problema. Por eso el presidente dice, yo voy a una velocidad y los funcionarios van a otra. Y ahí se escuda. Ahí confiesa su incapacidad. Confiesa, se entrega. Se entrega el presidente y dice, bueno, mira, yo hago todo lo que puedo, pero los funcionarios hacen otra cosa. Los resultados que yo tengo con los funcionarios son otros. Yo no puedo hacer nada. Por eso Nene Cabrera, ahora siendo investigado por un fraude que le hizo a su familia con una herencia, se quiere tergiversar y decir que lo que se está investigando por parte de la Suprema es el caso que denunciara Alicia Ortega de Pinta tu Barrio, donde hay otro fraude. Aquí se han quitado 2 ministras de la Juventud por problemas económicos. Por problemas de... ¿Qué pasó con Supérate? Hoy está diciendo el Ministerio Público que no sabe qué pasó con Supérate. Señores, 5 meses después, ni sabe el Ministerio Público, ni sabe la Contraloría, ni sabe la Tesorería, ni tampoco sabe la Dirección de Presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se robaron cientos de millones de pesos en la tarjeta Supérate? Nadie sabe. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Como tampoco nadie sabe qué pasó con Cecilio Rodríguez en INAVIE con 70,000 millones de pesos en desayuno escolar, en almuerzo escolar y merienda escolar y en libros, mochilas y esas cosas. 70,000 millones de pesos. Y nos están diciendo que hay que perseguir a Coral 5G y Coral. Pero señores, ustedes saben lo que hace el Ministerio Público, decirle a este país que está dispuesto a negociar con todos los ladrones si devuelven dinero. Un empresario acaba de devolver 14 millones de pesos de lo que se robó en Coral 5G y ya está libre, no tiene problema con la justicia. No tiene problema con la justicia. Para que ustedes entiendan que esto es igual. Los dueños de estos partidos son los grupos empresariales, son los bancos, las generadoras, esas empresas que han torcido la vida política de este país. Son los dueños de todo, son los dueños del Ministerio Público, son los dueños de la Suprema, son los dueños del gobierno y los dueños también del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Son los dueños de todo, ellos lo deciden todo. Aquí los presidentes no mandan. Los presidentes, ustedes lo eligen para que gobiernen otros. Eligen presidentes para que gobiernen otros. Esa es la realidad. Monda y Lironda. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ustedes tienen en Estados Unidos un alcalde que está hablándole a ustedes de que respalda a la gobernadora Hochul para que sea reelecta como gobernadora. Y no le está hablando del tema de la vivienda. No le está hablando de cómo la vivienda ha subido, se ha puesto más cara en unos máximos históricos, solo en un sector, en Manhattan. Y qué decir de los otros sectores de Nueva York. No le importa. Están en campaña, están usando la campaña electoral para atender los problemas electorales, no los problemas que la gente tiene. Los problemas que la gente tiene en Nueva York y los problemas que la gente tiene en República Dominicana no le importan a nadie. Ellos no tienen que ver con eso. Le importa un bledo si ustedes comen o si ustedes están pagando un alquiler caro o un alquiler barato. A ellos les importa lo que a ellos les conviene. Esa es la realidad. Vengo ahora.
Decía el representante Ariano Espaillat que quería o pedía que se declarara la crisis de salud, como crisis de salud, la violencia armada en la ciudad de Nueva York. Él arremetía contra una resolución que nosotros conversamos la semana pasada, donde se hablaba que habían acordado confiscar armas a gente con perfil de violencia. Nosotros hemos hablado mucho sobre el tema de la violencia en los Estados Unidos. Violencia no es más que violar la ley. Es el primer estado de una conducta antisocial, violencia. El segundo estado es delincuencia, cuando usted viola la ley para buscar un beneficio. Y el tercer estado es la criminalidad, cuando usted viola la ley para buscar dinero, para acumular dinero y hacer cosas. Ya ahí hay un crimen. Lo que estamos viendo en Estados Unidos y a nivel de otras actividades, por ejemplo, JetBlue está violando las leyes de aeronavegación para buscar beneficios. JetBlue es una empresa delincuente y también criminal. Lo que está haciendo JetBlue con los pasajeros, igual que otras líneas aéreas, desde Nueva York, desde donde quiera que vuela, maltratando pasajeros para buscar dinero, es un acto delincuencial y criminal al mismo tiempo. Entonces, cuando Ariano Espaillat habla de que la violencia armada es un problema de salud pública, yo quiero que él tenga algunos reparos sobre eso. Lo que está viviendo Estados Unidos y lo que está viviendo Nueva York es el desenfoque político que tienen tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata sobre el tema de violencia, criminalidad y delincuencia. Sea ella la violencia, la criminalidad y la delincuencia social o la criminalidad, la delincuencia y la violencia institucional. Esto que está haciendo JetBlue es violencia, delincuencia y criminalidad institucional. Lo que está pasando en la sociedad tiene que ver con múltiples factores. Porque primero tenemos que atender. Eric Adams dice que tiene un programa, según un informe que recibió, de que hay un problema de inversión en los sectores, en los diferentes lugares en Nueva York. Sí, inversión. Pero el problema mayor que tenemos que atender a la gente es atender la demanda más compleja que tiene un ser humano desde la política, que es vivir. Oigan bien lo que estoy diciendo. Es que la política en los Estados Unidos no ha querido entender cuál es su rol, cuál es su función. La función de la política es garantizarle a la gente vivir. Y eso se ha desenfocado. ¿Por cómo la gente vive? Primero tú tienes que garantizarle sobrevivir, el bienestar, su vinculación social, que se sienta parte de la sociedad, el que está en Nueva York. Tanto la alcaldía como la gobernación deben entender que tienen que encargarse de que la gente que vive en Nueva York se sienta parte de Nueva York, parte del estado, parte de, si es en Manhattan, parte de Manhattan, parte del Bronx, parte de Queens, parte del lugar donde esté en Nueva York, que se sienta parte y que en esa parte donde está se pueda autorrealizar, pueda alcanzar su proyecto de vida, pueda realizar sus metas. Eso no está pasando en Nueva York. No es un problema de salud mental, es un problema político. No es un problema psiquiátrico el que tiene Nueva York, es un problema político serio, donde una gente no puede ir seguro a una escuela, donde la escuela no le sirve para resolver los problemas que tiene la sociedad. Una escuela en Nueva York que está de espalda
a la sociedad neoyorquina. Eso es lo que está pasando. Las universidades están de espalda a la sociedad neoyorquina. Las iglesias están de espalda a la sociedad. Ese es el problema. Cada quien le da pedal a su bicicleta al ritmo que entiende que más le conviene. Y lo primero que tiene que hacer la iglesia es reencontrar su misión redentora, su misión salvífica. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia como instituciones socializadoras, igual que las escuelas. Una escuela que está de espalda a la sociedad y a la propia familia. ¿Qué ha pasado con los charter schools? ¿Cuál es la tónica de la política de los Estados Unidos? El aborto, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los homosexuales. ¿Y dónde están los deberes de la sociedad, de ese Estado con la sociedad? Y los deberes de la sociedad con ese Estado. Una sociedad de derecho, donde nadie tiene deberes. Hay derecho para todo. ¿Y deberes para qué? ¿Deberes para qué? Lo más importante en una escuela son los derechos sexuales. Es el aborto lo más importante en una escuela. ¿O el aprendizaje? El aprendizaje, el cultivo de la inteligencia, para que la gente pueda cambiar su conducta. ¿Dónde está la cultura en los Estados Unidos? ¿Dónde está la cultura? ¿Cuál es la cultura norteamericana hoy? ¿Cuál es? ¿Se puede definir? La cultura de los Estados Unidos. ¿Alguien la puede definir? Estoy preguntando. ¿Alguien puede definir la cultura de los Estados Unidos? El conjunto de valores materiales y espirituales que está creando positivamente el Estado de Nueva York. ¿Qué está construyendo? ¿Qué valores está construyendo Nueva York y qué valores está destruyendo? ¿Qué valores culturales, qué valores democráticos está construyendo la ciudad de Nueva York? ¿Y qué valores democráticos y qué valores culturales está destruyendo la ciudad de Nueva York? La capital del mundo, donde convergen todos los países, donde hay cientos de nacionalidades. ¿Qué cultura está creando para esas cientos de nacionalidades? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué capital comunitario está creando Nueva York? ¿Qué capital en esa diversidad de naciones representadas en Nueva York está creando Nueva York? ¿Qué capital democrático? ¿Qué capital político? ¿Qué capital intelectual está creando, está formando, está construyendo la ciudad de Nueva York? A pesar de tener dos universidades, las principales universidades del mundo. Solo eso tenemos que preguntarnos. Si encontramos respuesta a esas preguntas, entonces ya tenemos el problema a 50% resuelto. Nos veremos el próximo domingo.